Amados hermanos, en la preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento por un momento, muchas gracias. Primeramente, gracias a nuestro Dios una vez más por la oportunidad que nos concede, hermanos, de estar con ustedes aquí y allá en sus hogares donde nos miran. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Y hermanos, pues de antemano ya nuestro hermano ministro nos ha ayudado a decir el título de este tema. Y hermanos, pues en realidad todos los temas son de suma importancia y uno de ellos también es acerca de la fiesta de la Pascua o de la fiesta de los ácimos. Hace un tiempecito, hermanos, que dimos la fiesta de la Pascua, pero a veces surgen, hermanos, preguntas o inquietudes respecto a por qué la Iglesia de Dios israelita celebra solamente 3, si en la Biblia habla de 7. Bueno, entonces, hermanos, pues es necesario también volver a estudiar el tema, pero por eso le hemos titulado, hermanos, Pascua y Ácimos son 2 fiestas, ya que, hermanos, ha llegado esa inquietud en algunos de nuestros hermanos que nos miran, y posiblemente también dentro de la Iglesia de Dios, hermanos, algunos han de tener esa inquietud, ya que es verdad, hermanos, que hay otras organizaciones que celebran, hermanos, las 7 fiestas que se cree, hermanos, que están en la Biblia. Y bueno, vamos a estudiar, hermanos, este tema, y de antemano también quiero decirles, hermanos, que pues estos momentos es momento de predicar la palabra, de estudiarla juntamente con ustedes, pero también, hermanos, puede que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el tema. También se respeta, hermanos, diferentes puntos de vista, ¿verdad? No es en este momento el deseo de hacer sentir mal a alguien o confundirlos, o que sea, hermanos, pues este tema a manera de debate. No es una plataforma de debates, ya que para eso pues hay otros momentos y otra forma de llevar a cabo. En estos momentos es el momento de exponer la palabra del Señor, de cómo, hermanos, la Iglesia de Dios israelita cree, pues respecto, hermanos, a la fiesta de los ácimos, cómo, hermanos, creemos que se entiende, hermanos, la Escritura respecto a estos 2 nombres de la fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua. Vamos, hermanos, a iniciar con el versículo que es muy familiar y nuevamente, hermanos, no es por demás volverlo a leer. Les invito, hermanos, a que nuevamente abramos nuestra Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio, ya que este es el texto base para introducirnos a este estudio de la fiesta de la Pascua y de los ácimos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y 17, si lo encuentran, les invito a que, hermanos, se pongan de pie para que me acompañen a leer la palabra de nuestro Dios, para darle la gloria y la honra que solamente Él se merece, al dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 16, 16 y 17. Yo creo que algunos ya a lo mejor se lo saben hasta de memoria, pero vamos a leer estos 2 versículos de la palabra de nuestro Dios. Si ya estamos, hermanos, demos lectura todos juntos en el nombre de Cristo. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios que te hubiera dado. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias, aquí y allá en sus hogares también. Tomen su asiento, hermanos, y también si gustan tomar sus notas, su cuaderno, su lápiz, su pluma, hermanos, para que vayamos anotando los versículos que vamos a estudiar en unos momentos. De entrada, hermanos, vemos que en este versículo del capítulo 16 no menciona, hermanos, la fiesta de la Pascua, sino que dice: en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas.
Entonces, de entrada pudiéramos pensar, hermanos, que nosotros que siempre hemos creído que la fiesta, hermanos, se denomina Pascua, y además hemos añadido la palabra cristiana porque, hermanos, la Pascua cristiana se celebra conforme el Señor Jesucristo la estableció precisamente en la Pascua bíblica, hermanos, del día 14 de Nisan o del mes de Aviv. Entonces, hermanos, aquí no se hace mención de la fiesta de Pascua. Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros estamos en un error porque nosotros decimos que celebramos la fiesta de la Pascua. Entonces es verdad, hermanos, que se llama la fiesta de los ázimos y no Pascua. Entonces hemos estado equivocados. Y por decirlo así, hermanos, algunos pues así lo han entendido, diciendo, hermanos, que la fiesta que se debe de celebrar no es la Pascua, sino la de los ázimos. Por lo tanto, pues así debe de ser, porque así está escrito en la palabra de nuestro Dios. Y viendo la realidad, pues así está escrito, hermanos, no dice Pascua, sino dice ázimos. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de esta? ¿Cómo se llama la fiesta? ¿Pascua o ázimos? ¿O son dos fiestas? Una es la fiesta de los ázimos y otra es la fiesta de la Pascua. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora en Levítico capítulo 23, donde, hermanos, se cree que es ahí donde se encuentran las 7 fiestas, y una de ellas es la fiesta de los ázimos, que forma parte de las 7 fiestas. Levítico capítulo 23, vamos a leer, hermanos, del versículo 1 en adelante. Levítico capítulo 23, del versículo 1 en adelante vamos a leer, dice así la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el 7º día, sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Verso 4. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ázimos a Jehová. 7 días comeréis ázimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ninguna obra servil haréis. Amén. Hay nada más por el momento, ya que nos corresponde hablar, hermanos, acerca de estas 2 festividades. Vamos a decirlo así por el momento, porque, hermanos, así se cree que, hermanos, son 2 fiestas allí. Para empezar, vemos, hermanos, si quisiéramos contar todas las fiestas que, por decirlo así, se encuentran en este capítulo 23 de Levítico, deberíamos de contar también con la del sábado, porque el sábado, hermanos, también en el versículo 2 dice: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Y la primera que menciona dice: 6 días se trabajará y el 7º sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová de todas vuestras habitaciones. Este sábado, hermanos, no es un sábado ceremonial o sábado anual, sino que se está hablando del sábado semanal, porque se dice 6 días se trabajará y el 7º día sábado de reposo será. Se está hablando de una manera literal. Entonces, si quisiéramos decir, hermanos, que son 7, en realidad no son 7, sino 8, contando con la del sábado, ¿verdad? Pero porque dentro de los nombres de las fiestas que al parecer vemos, una de ellas es el día de las primicias, que, hermanos, se contaba el día 16. Después del día 15, hermanos, sigue el día de las primicias, donde, hermanos, el oferente traía un homer, ¿verdad?, de los primeros frutos para que el sacerdote lo meciera.
y entonces después de eso podrían comer del trigo, podrían comer de los frutos, pero no antes, sino después de que ellos lo presentaran delante del sacerdote, pero el día 16. Entonces ellos, así se entiende como que también fuera una festividad el Día de las Primicias, además de la fiesta de Pentecostés, que se cuenta, hermanos, desde el día 16, 50 días o 7 semanas, que dan, hermanos, un total de 50 días o 7 semanas, que 7 por 7 son 49, y el día 50 es el día de Pentecostés, que también en Números capítulo 28 se conoce como el Día de las Primicias también. Bueno, entonces, regresando, hermanos, a este versículo, dice el versículo 5, en el mes primero a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta, hermanos, por decirlo así, si dijéramos que el sábado pues no entra dentro de la solemnidad, sino que de aquí en adelante ya son comienzan las 7, porque así se ha creído, hermanos, que son las 7, y las vamos a mencionar. Yo creo que ustedes la han escuchado mencionar, y para ahorrar un poco de tiempo, si están en las Sagradas Escrituras, pero las vamos a mencionar. La Pascua sería la fiesta número 1. Después, hermanos, la fiesta de los ácimos. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Dice la Escritura, en el día 14 es Pascua de Jehová. Y en el versículo 6 dice, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová por 7 días. Sería la fiesta número 2. La fiesta número 3 sería el día de las primicias, o sea, el día 16. Después, hermanos, del día 16 se contaban las 7 semanas o los 50 días, y caía la fiesta de Pentecostés, número 4. Después, en el mes séptimo, el día primero, es la fiesta de las trompetas. Sería la fiesta número 5. Después, el día 10 del mismo mes, que es séptimo, es el día de la expiación, o el Yom Kippur, fiesta número 6. Y la fiesta de las cabañas sería la fiesta número ¿qué? Número 7. Esa es la manera, hermanos, por la cual quiero decir que se ha creído, ¿verdad?, de que se han contado las 7 fiestas. Pero, digo, si quisiéramos ser bien, de manera literales, bien estrictos en el sentido de la palabra, deberíamos también de incluir el día del sábado semanal, porque este está dentro del capítulo 23 de Levítico 23. Entonces serían 8 si quisiéramos ser tan estrictos, ¿verdad? Aunque la Escritura no las enumera, no dice la fiesta de la Pascua, no dice el sábado es la fiesta número 1, no dice la fiesta de la Pascua número 2, no las enumera, pero sí encontramos en Deuteronomio capítulo 16, hermanos, la lectura muy familiar que dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y dentro de esas 3 veces no menciona la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta de las trompetas, o el día de las primicias, sino que menciona 3, y las 3 grandes solemnidades: la fiesta de los ácimos, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas. Entonces, hermanos, ¿qué nos da a entender? En realidad que son, la fiesta de la Pascua con la fiesta de los ácimos, hermanos, creemos que es la misma fiesta y que no son 2 fiestas, aunque de hecho vemos, hermanos, que se celebran en diferente día. Por ejemplo, el verso 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, dice Pascua es de Jehová. Pero en el verso 6 dice: y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Y aquí, hermanos, pudiéramos pensar que nos habla de una fiesta más, o de la segunda fiesta, como que si fuera otra fiesta aparte de la Pascua. ¿Por qué? Porque una se celebra el día 14 y la otra se celebra el día 15. Y es verdad, aún también, hermanos, el significado de la fiesta de la Pascua tiene uno, y el significado de la fiesta de los ácimos tiene otro. Entonces, como que nos da a entender, hermanos, que sí son diferentes, o sea, son 2 fiestas. Porque mientras en la fiesta de la Pascua se conmemora la liberación de los hijos de Israel, dije la liberación, y el día 15, hermanos, se conmemora no la liberación, sino que se conmemora, hermanos, ¿sí se recuerdan?
La salida de Egipto, exactamente, gracias, así es. Entonces, tiene diferente, hermano, significado. Entonces, da a entender que son dos. Como que da a entender, como que así, hermanos, uno quisiera entenderlo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes significados y porque se celebran en diferente fecha. Pero acordémonos, hermanos, que es cierto que en el versículo 6 hace mención de la solemnidad de los ácimos. Pero de la Pascua, hermanos, no dice solemnidad de la Pascua. Para empezar, en este momento no dice Pascua, sino que dice no dice fiesta de la Pascua. Dice, en el mes primero a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. No dice la fiesta de la Pascua. Pero porque no dice fiesta de la Pascua, no es fiesta de Pascua. Entonces creemos que sí, hermanos, es la fiesta de la Pascua. Pero que también, hermanos, se conoce como la fiesta de los ácimos, porque va ligada a la festividad. Y vamos a verlo en el desarrollo. Ahorita estamos, hermanos, mirando del por qué, hermanos, se cree o se piensa que son dos fiestas diferentes. Nuevamente, para que, hermanos, vayamos tratando de entender lo que quiero decir. Así se cree que son dos fiestas porque son diferentes significados y porque son diferentes fechas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros creemos que es la misma fiesta de la Pascua? Porque, hermanos, va ligada una de la otra. ¿Por qué va ligada una de la otra? Porque vamos a leer, hermanos, desde el principio cómo fue que se estableció esta festividad, ya sea que se diga de los ácimos o ya sea que se diga de la fiesta de la Pascua, pero va ligada un ritual de la otra, ¿verdad? O sea que es la misma fiesta. Vamos a ver el origen, hermanos, cómo se originó. En Éxodo capítulo 12, vamos a leer, hermanos, de la manera en que se estableció esta festividad. Éxodo capítulo 12. Dice, vamos a leer, hermanos, del versículo 3 en adelante. Dice así, Éxodo 12, 3 en adelante. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Y qué más, hermanos? Y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Esta es la orden, que se debería de comer aquella noche la carne asada al fuego y panes sin levadura, aquella noche. ¿Cuál noche, hermanos? Del día 14 del mes, eso lo dice el versículo 6. Todavía no se hace mención del día 15. Entonces, seguimos leyendo. Versículo 14 en adelante, de allí mismo. Éxodo 12, 14. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Se está hablando, hermanos, de la Pascua. Habéis de celebrarlo como solemne. Cuando dice solemne, es una solemnidad, una festividad. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel.
El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día. Tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Amén. ¿Desde cuándo, hermanos, dice la Escritura que se tenía que comer los panes sin levadura? Aquí dice, hermanos, desde el día 14 hasta el día 21 del mes por la tarde. Aunque, hermanos, en los versículos anteriores, como el versículo 17, dice: guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Y ese día, hermanos, es el día 15. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Entendemos que nuestro Dios, hermanos, hace mención de un día especial también, además de la fiesta de la Pascua, que es, hermanos, la fiesta de los ázimos, porque en ese día, el día 15, dice la Escritura, saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, por tanto, dice, vas a comer la Pascua, dice, con panes sin levadura, comenzando desde el día 15, porque el día 15, acordémonos que es una santa convocación, es un sábado anual o ceremonial. Y de allí el día 16, día 17, día 18, día 19, día 20 y día 21, hermanos, por 7 días, hermanos, el pueblo de Israel debería de comer panes sin levadura. Como que el día 15, hermanos, es como un día oficial, porque, hermanos, es el día en que salieron los hijos de Israel. Por eso hace mucha mención del día 15. ¿Por qué, hermanos? Porque el día 15, ¿qué fue lo que sucedió en el día 15? Vamos a leer allí mismo en el capítulo 12, versículo 33 en adelante. Dice así: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo de su masa antes que se leudase sus masas, envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronle, y ellos despojaron a los egipcios. Verso 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolo los egipcios no habían podido detenerse ni aún prepararse comida. Entonces, según este versículo, hermanos, dice que no tenían tiempo de leudar sus masas que habían adquirido en Egipto, porque ya los egipcios, hermanos, estaban tan preocupados, estaban, hermanos, pues tan tristes, porque decían: todos morimos. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová había, hermanos, muerto a los primogénitos de los egipcios, y dice la Escritura que no había casa donde no hubiese muerto de los egipcios. Entonces los egipcios, hermanos, decían: ya váyanse, antes de que muramos todos. Entonces los israelitas dicen que ya no tuvieron tiempo, hermanos, de ponerse a fermentar su masa para hacer, hermanos, sus tortas, sus panes, sino que dice: ya váyanse, por favor. Pero no nos vamos vacíos. ¿Cómo nos vamos a ir? Si no llevamos nada, pues llévense todo lo que quieran, la plata, el oro, vestidos, todo, llévense sus ganados, pero ya váyanse. Entonces, por esa razón, hermanos, nuestro Dios dice: para que te acuerdes de en el día que saliste de la tierra de Egipto. Vamos a ver ahorita el siguiente versículo de Deuteronomio, donde así lo especifica, hermanos. Esa es la razón por la cual, hermanos, el Señor estableció que se comiera la Pascua con panes sin levadura, para que los hijos de Israel recordaran de la manera en que salieron. Entonces hay una razón
hermanos, para que se celebre la fiesta de los ázimos por 7 días? Sí, hay una razón, pero esta razón pues la tiene el pueblo judío, porque fueron ellos, sus antepasados, los que salieron de esa manera, ¿verdad? Entonces por ahí vamos. Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual nosotros creemos, hermanos, que sí fue de mucha importancia la fiesta de los ázimos, porque fue un acto especial, o sea, fue, mejor dicho, un evento especial, que fue la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero ahora, hermanos, vemos que los panes ázimos no tan solamente se empezaban a comer desde el día 15, sino que dice el capítulo 12 que nosotros leímos, desde el versículo 8 y también el versículo 17, el versículo 18 dice que desde el día 14 hasta el día 21 deberían de comer la Pascua con panes ázimos. O sea que, hermanos, no iniciaban a comer los panes ázimos el día 15, sino el día 14, hermanos. El día 14 es la fiesta de la Pascua y el día 15 oficialmente, hermanos, da comienzo los días de los panes sin levadura como de manera oficial, ¿verdad? Pero ya desde el 14 se empezaban a comer. Vamos a ver, hermanos, otra de las razones del por qué creemos que, hermanos, la fiesta de los ázimos forma parte de la Pascua, o viceversa, que la Pascua forma parte de la fiesta de los ázimos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, hermanos. Allí vemos nuevamente el efecto y la causa. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, regresando, dice así, en Deuteronomio capítulo 16, verso 1 en adelante. Guardarás, verso 1 del capítulo 16, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella, o sea, la Pascua, leudo. 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque apriesa saliste de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Sí, así está, hermanos, la orden. ¿Cómo se debería de celebrar la Pascua? Fijémonos, hermanos, que dice, y harás la Pascua a Jehová tu Dios. ¿Cuándo se celebraba o se debería, hermanos, de llevar a cabo el rito de la Pascua, hermanos? El Cordero Pascual, el día 14. Pero añade el Señor, sacrificarás la Pascua, dice el verso 2, a Jehová tu Dios. Dice, de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Pero el verso 3 dice, no comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella, o sea, con la Pascua, pan por leudar, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto. Nos damos cuenta, hermanos, que va de la mano. O sea, hermanos, no pueden ser dos, sino una sola fiesta. Si queremos decir, hermanos, que se llama la fiesta de los ázimos, es correcto. Porque la Pascua, hermanos, se llevaba a cabo con panes ázimos, porque así dice el versículo que acabamos de leer. No comerás con ella leudo, o sea, leudado. 7 días comerás con ella pan por leudar, ahora panes ázimos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que no son dos fiestas, sino que la fiesta, o mejor dicho, la Pascua, forma parte de la fiesta de los ázimos. Y se puede decir, ¿los ázimos forman parte de la fiesta de la Pascua? Pues sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos no pudieron celebrar la salida si no hubiera habido primero la liberación, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien celebrar la salida si antes no han sido liberados? Y la liberación, hermanos, se llevó a cabo el día 14 con la muerte de los primogénitos.
Entonces, se llevó a cabo la Pascua, hermanos, el cordero, y la sangre del cordero fue la que, hermanos, untada en los postes, en los dinteles, fue la que, hermanos, hizo que el ángel no matara a los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces los libró a ellos. Entonces al siguiente día, que fue el día 15, hermanos, salen los hijos de Israel. Entonces por eso quedó establecido que los hijos de Israel celebraran la Pascua con panes sin levadura, para que se acuerden, dice, todos los días de tu vida cómo saliste. Porque, hermanos, pues un pan sin levadura, pues a lo mejor no es muy delicioso, muy agradable, por decirlo así, no está fermentado, o sea, no tiene, hermanos, esponjoso eso de la levadura, y a lo mejor pues no sabrá muy bueno. Pero dice, para que te acuerdes, por eso dice, vas a comer panes sin levadura, pan de aflicción, para que te acuerdes todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, esa es la causa. Va unida una con la otra. ¿Cómo se llama la solemnidad? Ácimos, sí, hermanos. Es la fiesta de los ácimos. Es la fiesta de la Pascua, pues también, hermanos. Y ahorita vamos a ver a los otros versículos de cómo la Escritura hace mención que es la misma festividad y no son dos fiestas diferentes, ¿verdad? Aunque una se celebra el 14 y otra el 15. Pero esto, hermanos, más adelante vamos a explicar que esto es algo similar a la fiesta de las cabañas, un parecido. Vamos a ver, hermanos, algunos versículos más que nos enseñan de que, hermanos, en realidad no son dos fiestas, sino es una sola fiesta. Vamos a ver primero en el Mateo capítulo 26, vamos a ver ahora a algunos escritores del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 26, versículo 17, dice así. San Mateo capítulo 26, versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Amén. Fijémonos, hermanos, que aquí los discípulos le preguntan que dónde iba a ser el lugar para que comieran la Pascua. Pero fijémonos la expresión o la lectura del versículo 17, hermano. No tan solamente menciona Pascua, sino que dice, el primer día de la fiesta, no dice de la Pascua, sino de qué, hermanos, de los panes sin levadura. Entonces, allí, hermanos, pues es de meditar. Podríamos pensar que se hace referencia al día 15. Pero fijémonos, hermanos, que si decimos que el día 15, que de hecho, hermanos, realmente el día 15 oficialmente, hermanos, daba inicio el primer día de la fiesta. Si dice la Escritura, el primer día es el día 15. Pero acordémonos que la fiesta, los panes sin levadura no se comenzaban a comer desde el día 15. Según Éxodo 12, hermanos, que leíamos, verso 7, dice que la Pascua se debía de comer el día 14 con panes sin levadura. Y el versículo 17 de allí mismo dice que se comería la Pascua con panes sin levadura hasta el día 21. Entonces, hermanos, ¿a qué día se refiere? ¿Al día 15 o al día 14? Creemos, hermanos, que se refiere al día 14, porque ¿cuándo es que se comía el cordero pascual, hermanos? ¿El 15 o el 14? El 14. Entonces, porque ese es el día en que la Escritura decía, habéis de guardarlo desde el día 10 hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación entre los dos tardes. ¿Qué día? El día 14. Vamos a ver otro versículo en San Marcos capítulo 14, hermanos, otro testimonio más, donde, hermanos, nos señala cómo hace referencia a esta festividad cuando Jesucristo, hermanos, iba a participar de la Pascua. Dice el capítulo 14 de Marcos,
versículo 12. Marcos 14, 12. Dice así: y el primer día de los panes sin levadura. Nuevamente menciona el primer día de los panes sin levadura, ¿verdad? Dice, pero cuando sacrifican la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Amén. Entonces, hermanos, aquí nuevamente podríamos cuestionar y decir que se refiere al día 15, ¿verdad? Si yo creo, hermanos, que se refiere al día 15, a lo mejor tendría razón. Digo a lo mejor, pero, ¿cuál es ese pero? El pero dice, el primer día de los panes sin levadura, dice, ¿cuándo sacrifican qué cosa? La Pascua. ¿A qué se le llama Pascua, hermanos? ¿A los panes sin levadura o al Cordero? Al Cordero, porque así dice la Escritura, es la Pascua de Jehová cuando se sacrifica el Cordero. No se puede sacrificar a los panes sin levadura, ¿verdad? Los panes sin levadura se preparan y se ofrendan, pero al Cordero sí se sacrifica. Entonces creemos, hermanos, que Jesucristo precisamente, ¿verdad?, sacrificó la Pascua en el día 14. Pero los discípulos, hermanos, o mejor dicho también aquí Marcos, declara que, hermanos, los discípulos le dijeron el primer día de los panes sin levadura cuando sacrifican la Pascua. ¿A qué le llaman la Pascua también? El primer día de los panes sin levadura. Entonces no se refiere, hermanos, al día 15, sino al día ¿qué? 14. Para que nosotros vayamos entendiendo, hermanos, que los panes sin levadura no tan solamente se comenzaban a comer el día 15 para decir que esa es la fiesta diferente, sino que los panes sin levadura se comenzaban a comer desde el día 14. Pero el día 15, hermanos, de manera oficial se conmemoraba la salida de Egipto. Y quiero hacer, hermanos, un paréntesis para recordarles que el pueblo judío hasta el día de hoy, hermanos, sigue celebrando la fiesta de la Pascua el día 15. En su calendario, hermanos, ellos la celebran el 15 y no el 14. De hecho, hermanos, en las Escrituras hace mención, hermanos, de la Pascua de los judíos. Ahorita lo vamos a ver. A ver, parece que ya me estoy adelantando. Antes de leer, hermanos, San Juan, vamos a leer ahora Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, hermanos, otra manera de cómo, hermanos, se expresa los escritores del Nuevo Testamento acerca de esta festividad. ¿Cómo la llaman a la fiesta de la Pascua? Capítulo 22 de Lucas. San Lucas capítulo 22, versículo 1, dice así, hermanos. Lucas 22, 1. Estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama ¿cómo, hermanos? Pascua. Entonces, ¿son dos fiestas diferentes o es una sola fiesta? Es una sola fiesta, ¿verdad? Porque así lo especifica este versículo. Estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua. Entonces, ¿es la misma? Sí, es la misma. La podemos mencionar con el nombre de ácimos o también la podemos mencionar como la fiesta de la Pascua, porque es la misma, según el testimonio de este versículo. No son dos fiestas, es una sola fiesta. Ahora, les decía, hermanos, vamos a leer a San Juan, vamos a ver la Pascua de los judíos, hermanos. En San Juan capítulo 20, vamos a ver la otra Pascua. En los días de Jesús se celebraban dos Pascuas, la Pascua del día 14 y la Pascua del día 15. En San Juan capítulo 20, perdón, es capítulo 19, versículo 31, dice así, San Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Nos damos cuenta aquí, hermanos, que habla de una víspera de la Pascua.
Y también hace mención para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del sábado, pues era el gran día del sábado. ¿A qué sábado se refiere y a qué Pascua se refiere? Dice que era la víspera de la Pascua. Ahora veamos allí en el versículo 42 de allí mismo, del capítulo 19, dice así: allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua, ¿de quién? De los judíos. O sea que se aproximaba, hermano, la fiesta de la Pascua de los judíos. Pero pregunta, ¿no acaso ya los discípulos habían comido la Pascua con Jesucristo, hermanos? ¿Verdad que ya la habían comido? Sí. Pero entonces, hermanos, aquí vemos que después de que Cristo, Jesús, hermanos, estando en la cruz, los judíos le mandan decir que le quebrasen las piernas a Jesús. ¿Por qué? Porque no debería de pasar otro día más que los cuerpos estuviesen en la cruz. Deberían de ya estar muertos para que los enterraran, porque según la ley, hermanos, era una maldición que quedara toda la noche el que estaba colgado en un madero. Entonces, hermanos, dice que se aproximaba a la fiesta o en la Pascua, la víspera de la Pascua, y era el gran día del sábado. Muchos creen, hermanos, que este sábado es un sábado semanal, pero no es un sábado semanal, sino es un sábado ceremonial o un sábado anual, que era precisamente el día 15, porque el día 15 era una santa convocación. Entonces, hermanos, he allí la prueba de que Jesucristo, Él sí se sujetó a lo que estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? Que se debería de sacrificar la Pascua el día 14 entre las 2 tardes. Y Él lo hizo tal y como estaba escrito con sus discípulos. Pero ya los judíos, hermanos, me refiero a los judíos que no creyeron en Cristo, los judíos incrédulos, ellos, hermanos, adoptaron la costumbre de celebrarla no el 14, sino el 15. ¿Desde cuándo adoptaron esa costumbre? Desde que regresaron de Babilonia. Entonces los judíos decidieron, hermanos, en vez de celebrar el día 14, la celebraron el día 15, porque el día 15, hermanos, para ellos conmemora la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces para ellos es una fecha muy especial, hermano, y están en su derecho y tienen razón de celebrarla, porque a ellos precisamente fueron los que salieron sus antepasados. Por eso decíamos en el estudio anterior, nosotros, hermanos, como gentiles, pero bueno, digo gentiles porque no somos judíos naturales, pero como parte de la iglesia de Dios, hermanos, no podemos decir que estamos celebrando la Pascua antigua. Me refiero a que no estamos nosotros conmemorando que nuestros antepasados salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, muchos de nosotros, pues somos de otra raza, ¿verdad? No somos de ascendencia judía o no tenemos sangre judía, y no podemos decir que la estamos celebrando con todo derecho. Pero el pueblo judío sí tiene derecho a celebrarla, porque ellos recuerdan que sus antepasados sí salieron de la tierra de Egipto. Entonces, ellos, hermanos, cambiaron la celebración de la Pascua del día 14 al día 15. Por eso en los días de Jesucristo habían 2 Pascuas, la que celebraban los galileos con sus discípulos de Jesús, y la que celebraron los judíos que salieron de Babilonia, la celebraron el día 15. Y vean, hermanos, por curiosidad, un calendario judío, y se van a dar cuenta, hermanos, que hasta el día de hoy el pueblo judío sigue celebrando su Pascua, no el día 14, sino el día 15. Con eso, hermano, dejamos demostrado entonces de que la fiesta o la celebración que llevó a cabo Jesucristo con sus discípulos, la Pascua, hermanos, no se hace referencia a la fiesta o al día 15 que oficialmente se conoce como la fiesta de los ácimos, sino el día 14. Pero los discípulos, hermanos, mencionan el día primero o el primer día de la fiesta de los ácimos. Y San Lucas dice que estaba cerca la fiesta de los ácimos, que se llama, ¿cómo se llama la fiesta de los ácimos? Pascua.
Entonces, hermanos, con eso demostramos que en realidad no son dos fiestas, sino es una sola fiesta. Que, hermanos, los ácimos, o mejor dicho, la Pascua, va acompañada con panes sin levadura. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Pero de hecho, hermanos, con el día 14, pues ya no serían 7, serían 8, ¿verdad? Entonces, allí, hermanos, queda comprobado, pues, que en realidad no eran dos fiestas. Hay otro versículo, hermanos, ya para pasar a otro punto, en Ezequiel capítulo 45, también, hermanos, ya de antiguo, los reyes sabían, el pueblo de Israel sabía, hermanos, que era una sola festividad, y así la mencionaban. No decían, vamos a celebrar la fiesta de la Pascua y después vamos a celebrar la siguiente fiesta que se llama la fiesta de los ácimos. En Ezequiel capítulo 45, cuando, hermanos, este profeta en visión recibe, hermanos, la restauración del templo, hermanos, el Señor da esta orden de celebrar, hermanos, la fiesta de la Pascua, porque creemos que la fiesta de la Pascua se va a seguir celebrando, hermanos, en el reino de Cristo, cuando sea establecido el reino milenial. Así lo dijo Jesús, que, hermanos, no iba a comer más de esta Pascua hasta que la celebraran en el reino de Cristo. Ezequiel capítulo 45, versículo 21, dice así: y el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis, ¿qué cosa? Pascua. Y después, ¿qué sigue diciendo? Fiesta de 7 días, comeráse pan sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de 7 días? Pues la Pascua. Así dice el versículo 21. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, coma, fiesta de 7 días. ¿Y en qué consiste la fiesta de 7 días? Comeránse pan sin levadura. O sea que, hermanos, va unida una de la otra. Como que si dijéramos que fueran dos, no, pero estamos diciendo del ritual, ¿verdad? Que la fiesta de la Pascua no se debe de comer si no lo llevan a cabo con panes sin levadura. Debe de ir con panes sin levadura. Entonces, con esto, hermanos, dejamos demostrado que en realidad no son dos, sino una. Pero ahora vamos con la otra parte, hermanos. Si es fiesta de 7 días, como lo que acabamos de leer, ¿por qué la iglesia, hermanos de Dios, no celebra literalmente o físicamente, hermanos, a los días de panes sin levadura? Puesto que solamente, hermanos, en la fiesta de la Pascua cristiana, sí, hermanos, el ritual o la ceremonia se lleva a cabo con pan ácimo y jugo de uva, ¿verdad? Pero, hermanos, los demás días, pues nosotros no lo llevamos de una manera literal. ¿Por qué? Si también, hermanos, era importante o es importante. Está bien, hermanos, aceptamos que es importante, pero acordémonos una cosa bien importante también. ¿Cuál es el propósito de que el Señor dio la orden que los hijos de Israel comieran la Pascua con panes sin levadura? ¿Cuál fue el propósito de que comieran panes sin levadura? Para que recordaran el día en que salieron y cómo salieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo salieron, hermanos? A prisa, ¿verdad? Que no tuvieron tiempo ni de prepararse comida. Para que ellos recordaran de la manera en que salieron. Ese era el propósito, hermanos. Por eso el Señor añadió juntamente con la Pascua, el Cordero, que se comieran panes sin ¿qué? Sin levadura. Entonces sí tiene su propósito. ¿El judío natural, hermanos, tiene derecho o tiene provecho a celebrarla? ¿Los panes sin levadura? Sí, mas sin en cambio nosotros no, porque, hermanos, no somos de ascendencia judía ni tenemos sangre judía. Pero entonces, hermanos, si la Escritura dice que deben de ser 7 días de panes sin levadura, nosotros, ¿por qué no lo llevamos a cabo? La respuesta, hermanos, es la misma que decimos conforme al Cordero Pascual. ¿Por qué la Iglesia de Dios, hermanos, no come un cordero pascual? Porque si la Escritura en el Antiguo Testamento dice, y apartaréis la oveja, dice, o el cordero, y lo inmolará a la congregación entre las 2 tardes. Nosotros comemos cordero
¿Sacrificamos un cordero en la Pascua? No, pero es bíblico. Así lo enseña la palabra del Señor. ¿Por qué no comemos el cordero? No comemos el cordero porque la Escritura dice que el Señor Jesús, estando comiendo la Pascua, tomó pan y lo partió. Y desde ese momento dijo, partirlo entre vosotros, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también tomó del jugo de la uva y dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, de allí en adelante, hermanos, el Señor Jesucristo dejó establecido que se comiera ese pan ácimo y ese jugo de uva en representación de su carne, el pan ácimo, y el jugo de uva en representación de su sangre. Por cierta razón, Juan el Bautista, cuando lo vio venir, él se expresó de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Entonces, ese cordero, hermanos, que sacrificaban en la Pascua, en la antigüedad, venía representando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Ahí en el Calvario, hermanos, Él dio por sentado, hermanos, que de allí en adelante, ese cordero pascual, literal, iba a ser, hermanos, sustituido por el pan ácimo, porque el pan ácimo representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo representa ese cordero pascual que se sacrificaba. Por eso nosotros no sacrificamos el cordero pascual o literal, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver en la Escritura que dice que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermanos, es por esa razón que nosotros ya no, en primer lugar, no está el templo, porque fíjese, otra de las cosas es que para sacrificar la Pascua, dice la Escritura, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de tus ciudades, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Y cuál era ese lugar que Dios escogió para sacrificar la Pascua, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba esa ciudad? ¿Samaria, Galilea o Jerusalén? Jerusalén, hermanos. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Jesús y sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua? Entonces, hermanos, no está el templo en primer lugar para ir a celebrar Pascua allá en el templo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hay otras razones. Jesucristo, hermanos, ya había predicho que ni en Jerusalén ni en Samaria se adoraría al Padre, sino que en todo lugar, hermanos, podrían adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, para los cristianos, para los hijos de Dios, para los que hemos creído en Cristo Jesús, hermanos, si lo hacemos con sinceridad, no necesitamos ir a Jerusalén para celebrar la Pascua cristiana, sino aquí en este lugar y donde quiera que se encuentre la iglesia, hermanos, podemos celebrar la Pascua cristiana, pero no con un cordero literal, sino con el pan ácimo que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, hermanos, el pan ácimo, los 7 días de panes ácimos, hermanos, también sufrió una transición. Sabemos, hermanos, que la parte importante, hermanos, es la espiritualidad delante del Señor, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, qué venía representando ese pan ácimo del cual el Señor dijo que se abstuviera el pueblo de Israel por 7 días en esa fiesta de los ácimos o de la Pascua. ¿Cuál es la razón? Ya el Señor Jesucristo venía, iniciando con esta enseñanza para que sus discípulos lo fueran entendiendo. Vamos a ver en San Mateo capítulo 16 la representación del pan ácimo. Miremos. San Mateo capítulo 16 del versículo 1 en adelante. Dice así, Mateo capítulo 16. Verso 1 en adelante. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que se mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día decís sereno, porque el cielo tiene arreboles, y a la mañana hoy tempestad, porque tiene arreboles, el cielo triste.
hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, ¿no podéis? La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no les será dada sino la señal de Jonás profeta. Y dejólos y se fue. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomáis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de qué, hermanos, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Ya entonces, hermanos, el Señor empieza a enseñarles el estado espiritual, hermanos, del verdadero pan ácimo, ¿verdad? En la antigüedad se les dijo que se abstuvieran de pan con levadura. O sea, la levadura no debería de haber en sus casas, para nada. Entonces, Él les habla aquí también, hermanos, que se abstuvieran, que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y de momento, lógicamente, hermanos, pues los discípulos no entendieron. Yo creo que a nosotros nos hubiera pasado lo mismo, ¿verdad? Y entonces dijeron: el Señor nos dice que tengamos cuidado de la levadura porque es que se nos olvidó prevenirnos del pan. ¿Cómo sabe el Señor todo esto? Y si es verdad, ellos no se previnieron con el pan, pero el Señor Jesús dice: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? Dice que no les estoy hablando del pan literal o el pan material. Acuérdense del milagro que hice de aquellos 5,000 que alimenté y de aquellos 4,000. ¿Sobró pan? Sí, sobró mucho pan, ustedes se dieron cuenta. Entonces no les estoy hablando del pan material. Y dijeron ellos: ay, Señor, perdón. Dice: entonces, ¿de qué nos estará hablando? Yo creo que el uno al otro les dijeron: yo creo que el Señor trató de decirnos que tuviéramos cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era su doctrina de ellos, hermanos? ¿Saben cuál era su doctrina? Acuérdense, como decía Mateo 23:23, sobre la cátedra de Moisés se centraron los escribas y los fariseos. Todo lo que os dijeren que hagáis, ¿qué cosa? Háganlo, hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esa era la doctrina de los fariseos. Eran hipócritas, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra hipócrita? Pues que nada más finges que cumples, pero no lo haces. Eso es lo que el Señor, hermanos, les decía, que tuvieran ese cuidado, de que fueran sinceros, que no dijeran: ay, hermano, fíjate que cuánto amor tengo por ti, fíjate que te extrañé, pero por dentro a lo mejor estás diciendo: ay, ya quiero que se vaya, ay, ya no soporto a mi hermano. Eso es hipocresía. Y eso el Señor es lo que aborrece en realidad. Y a eso se estaba refiriendo. Ya el Señor estaba enseñando el verdadero significado, hermanos, del verdadero pan ácimo. Que, hermanos, los discípulos debían de quitarse de toda levadura. Vamos a ver otro versículo, hermanos, en San Lucas capítulo 12. Aquí ya lo declara más abiertamente el Señor Jesucristo acerca de esta levadura. Lucas capítulo 12, verso 1. Dice así: San Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿Qué les empezó a decir? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es ¿qué? Hipocresía. Entonces, hermanos, reiteradamente el Señor Jesús les decía que tuvieran mucho cuidado, hermanos,
para enseñarles que en realidad, hermanos, sí debemos de abstenernos de esa levadura que es hipocresía, hermanos, representa el pecado, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, celebramos la fiesta de los ácimos, sí, pero, hermanos, ¿qué quiere decir celebrar la fiesta de los ácimos en su sentido espiritual? O el sentido, hermanos, la transición es un cambio de lo literal a lo espiritual. Eso significa transición, como por ejemplo antes se sacrificaba el cordero pascual, ahora ya no. La transición es que Jesucristo representa ese cordero pascual. Los sacrificios cruentos, los corderitos que se sacrificaban, hermanos, en su transición espiritual, ahora simbolizan los sacrificios de labios. Los cantos, las alabanzas simbolizan esos sacrificios materiales. Y el pan ácimo, hermanos, que se comían los 7 días de la semana, que viene representando el día de hoy. El día de hoy simboliza, hermanos, que la iglesia debe de abstenerse, hermanos, de levadura. Y esa levadura pues representa el pecado, la hipocresía, la maldad. Lo vamos a leer en el siguiente versículo. Se encuentra en Primera de Corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 5, hermanos. Y pues ya casi vamos concluyendo con este estudio, hermanos. Primera de Corintios capítulo 5 dice así, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice que no es buena la jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir, hermanos? Así dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois. ¿Qué es esa vieja levadura? Dice el versículo 8. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad de verdad. ¿Qué simboliza, hermanos, la levadura? La malicia y la maldad. ¿Y qué simboliza el ácimo o el pan sin levadura? Simboliza la sinceridad y la verdad. Dios quiere, hermanos, que sigamos nosotros celebrando esos días de ácimos, pero no solamente en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Sino que siempre, hermanos, todos los días, desde que creímos en Cristo Jesús, limpiemos esa vieja levadura, hermanos. Es cierto que a veces nosotros los hermanos, cuando algunos de ustedes nos hemos percatado, cuando ya se aproxima la fiesta de la Pascua, ¿qué decimos, hermanos? Hermanos, ya vamos a celebrar la fiesta de la Pascua y no quiero tomar mi Pascua sin antes pedirles disculpas si a alguno le ofendí o le debí o le debo, les pido que me perdonen. ¿Y por qué nada más en esa fiesta de la Pascua? Y en los demás días no, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar reconciliados siempre con nuestros hermanos, no tan solamente cuando venga la fiesta de la Pascua, sino siempre. Así nuestro Dios, hermanos, también quiere que nosotros nos mantengamos sin levadura, y esa levadura representa la malicia y la maldad. Si nosotros, hermanos, hay maldad y malicia en nuestro corazón, de nada sirve que nosotros digamos, yo no voy a comer pan ácimo para mantenerme limpio. ¿Qué le interesará más al Señor? Que usted deje de comer pan sin levadura o pan ácimo sin levadura los 7 días. Pero, hermanos, su espíritu, su corazón tiene la levadura espiritual que es el pecado. ¿Qué es más importante para el Señor, verdad? Entonces esto es algo similar con los sacrificios, ¿verdad? Como Samuel decía, traje los becerros y los toros para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Dice, tiene Jehová tanto contentamiento de los toros y de la sangre y del cebo de los carneros, que el obedecer a Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que la sangre de los toros y de los machos cabríos. Lo que a Dios le interesa, hermanos,
es su corazón, que su corazón sea limpio delante de Dios. Y no tan solamente, hermanos, cuando nos bautizamos, no tan solamente cuando vamos a comer la Pascua. ¿Cada cuándo, hermanos? Siempre, todos los días, hermanos, todos los días. Por eso es que así estableció el Señor también que fueran 7 días, porque ¿cuántos días tiene la semana? 7 días, pues los 7 días debemos de estar exentos de levadura, hermanos. No tan solamente aquí en la iglesia, porque también, hermanos, en el trabajo, a veces, hermanos, se nos olvida que somos cristianos y se nos salen unas palabras, se nos pegan unas malas costumbres, ¿verdad? O nos da pena decir que somos cristianos, somos hijos de Dios. Nos avergonzamos de lo que decimos creer que somos. Entonces, no, hermanos, seamos sinceros delante de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, hermanos, por eso creemos que también los días de Ácimo sufrió esa transición de lo literal a lo espiritual. Sí seguimos celebrando la fiesta de los Ácimos en su sentido espiritual todos los días, hermanos, porque el Señor quiere que todos los días estemos a cuentas con el Señor, que todos los días estemos exentos de pecado. Si, hermanos, de alguna manera a nosotros se nos pegó algo, hermanos, un poco de levadura, tengamos cuidado, hermanos, no digamos, pero es poquito, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Escritura? Un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, ¿verdad? Si nada más le echamos una gotita de veneno, hermanos, al agua y decimos, pero es una sola gotita, ¿no las tomaríamos? No, una gotita puede ser fatal. Entonces no minimicemos, hermanos, las faltas que cometemos, los errores. Inmediatamente, Señor, perdóname y limpia mi corazón, porque tú quieres que yo sea un pan ácimo, un pan sincero, no de levadura, sino en sinceridad de verdad. Amén. Entonces, hermanos, este es el sentido espiritual de la fiesta de los ácimos. Vamos, hermanos, a finalizar, vamos a ponernos de pie para que leamos todos juntos este versículo, que se nos quede en nuestra mente. Hermanos, que somos nosotros ahora ese pan ácimo y debemos estar exentos de todo pecado. Leamos ese versículo del capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer todos juntos este versículo para honra y gloria del Señor. Con este versículo, hermanos, finalizamos. Primera de Corintios 5, 8. Si ya estamos, demos lectura en el nombre de Cristo. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Amén. Que nuestro Dios, hermanos, pues nos bendiga. Ya pronto se acerca la fiesta de los ácimos, muy pronto, o la fiesta de la Pascua, como queramos mencionar, es la misma fiesta. Que nuestro Dios, hermanos, colme de bendición a cada uno de ustedes y paz a vosotros.